Hola amigos y amigas de Forum, ¿qué tal os va la vida? La nave va, como aquella inolvidable película de Fellini con aquella música también inolvidable de Verdi, La Forza del Destino. ¿Os acordáis? Si no la habéis visto, aunque esté descatalogada, os recomendamos que la encontréis y desde aquí, de verdad que os la recomendamos. Bueno, hoy seguimos remando en positivo, porque todos los seres humanos somos cambio, podemos y además tenemos derecho a cambiar. Así nos lo dice nuestra invitada de hoy, Laura Rojas Marcos. Gracias por estar aquí en Forum. Hola, muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Bueno, pues estamos aquí con este título rotundo del libro que nos has traído, Somos Cambio. Somos cambio, efectivamente. Si lo pensamos, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha ido cambiando y adaptándose a todos los cambios que se nos han presentado. ¿No? Bueno, de todas formas, decíamos al principio que todos tenemos derecho a cambiar, porque a veces las personas queremos cambiar en un momento determinado el rumbo o nuestra posición ante algo, y el entorno familiar es el que a veces se siente un poco incómodo. Pues a mi madre ¿qué le pasa? A mi padre ¿qué le pasa? Bueno, ¿qué chip se le ha cambiado en la cabeza, ¿no? Un poco estás condicionada también por ese entorno, ¿no? Por supuesto, además, al fin y al cabo, en la familia es donde crecemos, donde aprendemos las bases, ¿no?, de relaciones, de las relaciones interpersonales, donde se crea y se construye la autoestima, donde aprendemos esas pequeñas estrategias para adaptarnos a los cambios que después se nos van a presentar a lo largo de la vida. Y claro, no es fácil, ya que al fin y al cabo las emociones están cambiando constantemente, desde emociones positivas a emociones negativas. Y no solamente tenemos que aprender a leerlas en nosotros mismos, identificarlas, sino también en los demás. ¿Y dónde se empieza? Pues en el entorno familiar. Como dice el libro, comprender, adaptarse y decidir o afrontar el cambio ante situaciones adversas. Lo que pasa es que ante situaciones adversas a veces uno no se atreve, ¿no? O sea, hay que dar el paso, decidir cambiar, ¿no? Quizás la clave, ¿no? Exactamente. La clave, como bien dices, es ese momento en el que tomamos la decisión. Pero claro, ¿qué pasa justamente antes de tomar esa decisión? Pues necesitamos evaluar, necesitamos analizar qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que nos produce insatisfacción o miedo o ansiedad y cómo lo vamos a llevar a cabo. Hace falta hacer un plan de acción para ver qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. Citas a una cita preciosa de Platón que dice o decía: cuando nacemos todos empezamos a morir, hay que ser conscientes. Y al morir todos empezamos a nacer. Quizá en esta segunda parte muchos no estén de acuerdo porque es una filosofía, bueno, no voy a decir improbable, pero sí que unos pueden estar de acuerdo y otros no, ¿no? Pues sí, quizás yo me quedaría sobre todo con la parte que al nacer empezamos a morir, y ahí es donde están lo que se identifica el cambio progresivo, ¿no? Es la humildad del ser humano, ¿no? La humildad del ser humano, donde vamos aprendiendo, vamos envejeciendo. Desde el momento que nacemos, en realidad, es donde empieza el proceso del envejecimiento. Y claro, en ese proceso de envejecimiento estamos hablando del tiempo, del paso del tiempo. Y cuántas veces nos sentimos que el tiempo vuela y de repente nos encontramos con 20 años, con 50 años. ¿Con cuántas personas mayores he hablado y me dicen: mira, Laura, tengo 80 años, pero tengo el espíritu de una persona de 40 o de 30 años, ¿no? El tiempo vuela. O situaciones al revés, de personas muy jóvenes. Luego analizaremos todo el tema de la crisis, las situaciones familiares, como antes de la entrevista comentábamos. Pero lo que sí es cierto es que, basándonos un poco, arrancando en este caso tremendo que citas al principio del libro, que es el caso de una mujer en situaciones muy adversas, sorda, muda y ciega, sorda, muda y ciega, y sin embargo sale adelante. Cuéntanos un poquito su vida. Pues esa es la historia de Helen Keller, que es la historia real de una niña que nació, que a los pocos meses, a los 9 meses de hecho, se quedó sorda, muda y ciega. Imaginémonos ¿qué debieron sentir esos padres? ¡Qué dureza!, ¿no? O sea, ¿cómo te pones en contacto con una niña que ni te puede escuchar, que no te puede ver y con la que no te puedes comunicar verbalmente? ¿Cómo cubres unas necesidades? ¿Cómo puedes transmitir el dolor
o cómo le puedes dar lo que ella necesita. Pero llegó esta magnífica mujer que se llama Annie Sullivan, que ayudó a esta familia y le enseñó a Helen Keller a comunicarse. Y esto que nos dice que incluso ante las adversidades más difíciles, ante los momentos más duros de la vida, ante cosas que uno puede incluso pensar que no se puede cambiar, es posible. Es posible con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia, con el deseo de aprender, con la motivación y, por supuesto, el interés. ¿En qué momentos uno se tiene que poner las pilas del cambio? ¿Cuando ya está mal o cuando...? Porque, claro, una persona no llega a tener la necesidad de cambiar de repente, ¿no? ¿En qué momento es donde uno se tiene que poner las pilas? Bueno, partiendo de la base de que hay cambios positivos y hay cambios negativos, también debemos decir que están los cambios que esperamos y en un momento surge un deseo, ¿no? Uno puede desear cambiar de profesión, puede desear volver a la universidad. Y arriesgarse, porque también hablas del riesgo. Sí, sí, de arriesgarse y de encontrar en algún sitio de sí mismo, en su corazón, ¿no? Dentro de sí, pues el valor y el coraje para tomar la decisión de, bueno, quiero hacer algo diferente, o quiero aprender, o quiero empezar a construir una familia. Después están, por supuesto, los cambios negativos que van acompañados de esa ansiedad, de ese miedo, de un sufrimiento y en muchos casos de sentimientos de soledad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un poquito de paciencia, un poquito de amabilidad con uno mismo y en muchas ocasiones pedir ayuda. Claro. También planteas en el libro una metáfora muy bonita, que es que vivimos entre dos océanos, el del pasado y el del futuro, con una cita de la Odisea, cuando Ulises se encuentra con dos grandes monstruos que representan también esas dos situaciones de alguna forma en esa metáfora del pasado y del futuro. Pero tenemos que vivir el presente inmediato. Y en el presente inmediato muchas veces se deciden cosas que pueden ser acertadas o equivocadas, ¿no? Exactamente. En ese presente, que es ese riachuelo tan estrecho por el que caminaba, bueno, por el que navegaba Ulises entre esos dos monstruos, que en este caso yo lo he asociado al pasado y al futuro, a Escila y Caribdis, pues sí, es en el presente, en este momento, este instante ya se ha pasado. Es donde tomamos determinadas decisiones, donde decidimos cambiar de rumbo, donde cogemos el impulso y donde se alimentan las ganas, el deseo de hacer algo diferente, de aprender, de cambiar rumbo de vida, de cubrir un deseo o un objetivo. Vamos a hablar un poco del pasado, porque el pasado condiciona muchas cosas, los errores, situaciones, la distorsión, hablas de los recuerdos, todo esto siempre nos pesa a todas las personas, a unos más, a otros menos, por la misma trayectoria. ¿Cómo hay que encajar todo esto? Bueno, al fin y al cabo, el pasado es donde está nuestra historia. Todos recurrimos al pasado como punto de referencia, para saber qué es lo que aprendimos del pasado, para saber qué hacer en el presente. Hablas también de los rencores. Perdona, exactamente. Pero porque eso... Sí, sí, de los rencores y cómo uno se siente con respecto a esas experiencias del pasado y en un momento dado si alguien nos hizo daño. Y ahí está el perdón. Ahí está el perdón. Un término, un concepto muy ligado a nuestra situación actual, al tema del perdón colectivo entre situaciones relativamente pasadas, políticas, sociales. Todo esto, ¿cómo crees tú, en tu opinión, como psicoterapeuta, que hay que tratarlo? El perdón hay que tratarlo con delicadeza. Forzar a alguien a perdonar es bastante difícil. El perdón, yo creo, a la hora de perdonar a otra persona o a un colectivo. O a un colectivo, pues eso es algo que requiere un proceso y una negociación con uno mismo y también con la persona en un momento dado o el colectivo al que se quiere perdonar. Luego está a la hora de pedir perdón. Están los perdones genuinos que uno siente, ¿no? Si yo le hago daño a alguien y me siento mal y siento remordimiento y pido perdón,
pues eso también la otra persona lo va a notar, ¿no? Va a percibir quizás lo que yo le quiero transmitir. Y después está en el otro el tomar la decisión si perdonar o no. Hablas también en otro capítulo de el desafío de la incertidumbre. La incertidumbre está también un poco ligada al miedo, ¿no? A dar un paso. Sí. ¿Cómo ves tú? Pues la incertidumbre... También, perdona, ¿un grado de incertidumbre también es positivo, pregunto? ¿Un grado de incertidumbre? Un grado de incertidumbre pues puede ser positivo. Yo creo que en un momento dado también puede aportar algo positivo como algo emocionante. Ahí es donde entra la sorpresa, ¿verdad? La sorpresa para muchos pues puede ser una sorpresa de alegría y de sensaciones de bienestar. Pero la incertidumbre generalmente no se suele asociar a sentimientos positivos, sino a sentimientos de ansiedad o miedo, como bien has dicho, el no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Pues recurrir al pasado para ver, cuando he hecho esto, esto es lo que ha sucedido, qué he aprendido, ¿no? De mis experiencias pasadas. Y claro, esa incertidumbre cada persona lo lleva de una manera diferente. Hay personas que saben manejarla, tienen las herramientas para poder sobrellevarlas, pero hay otras personas que sufren tremendamente y eso lo veo en el día a día. De todas formas, Laura, también pregunto, ¿estamos mediatizados por la educación que hemos recibido? Porque muchas veces hay temas que, que no te atreves a plantear encima de la mesa, que son necesarios de plantear, y te queda la cosa esa de no atreverte, muy mediatizados por toda la educación que muchas personas reciben, y son temas pues que sutiles, cuando por ejemplo se habla de dinero, se habla de herencias, o se habla de incluso de enfermedades, bueno, cómo se plantean, son temas muy delicados que a veces está el filo entre equivocarte o atreverte a sacarlos, ¿no? Pues sí, ahí quizás la clave está en el temor a equivocarte, o sea, el acertar o no acertar. Y de ahí yo iría un poquito más allá. ¿Qué pasa? ¿O cómo nos sentimos ante el fracaso, ¿no? ¿Cómo abordamos el fracaso? ¿Qué es lo que hemos aprendido en la educación y en los valores que se nos ha transmitido sobre el significado del fracaso? ¿Qué dice de mí cuando yo fracaso o cuando cometo un error? Hay muchas personas que le afecta tremendamente a la autoestima y el sentirse fracasado hace que se le derrumbe pues todo lo que son sus pilares de fortaleza, de confianza. En cambio, hay otras personas que ven el fracaso como, bueno, por lo menos lo he intentado, por lo menos he hecho el esfuerzo, por lo menos algo he sacado de este fracaso y quién sabe, a lo mejor pues puedo aprender, porque esos valores se me han enseñado, que bueno, que también para ser valiente y para conseguir el objetivo también hay que caerse de vez en cuando, ¿no? Hay sustantivos concretos dentro del libro que tienen ya fuerza o valor propio, como por ejemplo hablas del estrés, que es como el colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo, el estrés bueno y el estrés malo, ¿no? ¿Es importante tener un poco de estrés ante...? Yo creo que sí, yo creo que... las situaciones ante... Por supuesto, porque es al fin y al cabo lo que nos pone las pilas, ¿no? El estrés del bueno hace que estemos despiertos, vigilantes, que prestemos atención, que podamos ver y observar lo que hay en nuestro entorno. También nos da energía, nos da motivación, alimenta de hecho la motivación. Y claro, el estrés del malo, ese es como... muy ligado a todo lo que nos está sucediendo. Vamos a entrar en el tema de la crisis, porque sí. Ahora estamos en unas situaciones que antes comentabas, estrés, crisis, estrés, situaciones muy difíciles en el entorno familiar y problemas familiares de comunicación muy grandes. ¿Con qué te estás encontrando como psicoterapeuta a este nivel? Pues la verdad es que lamentablemente me estoy encontrando con muchas personas que están sufriendo muchísimo por la incertidumbre con respecto al ámbito laboral. Están sufriendo mucho porque están viviendo tensiones en casa, con su pareja, con la familia, a raíz de problemas de trabajo, económicos o incluso de la tensión que produce y el miedo, la incertidumbre. Me estoy encontrando con personas que
que lo están pasando muy mal y que quieren sobrevivir. Pero también me gustaría decir que estoy encontrando a personas que ante esta adversidad y esta crisis tan horrible que estamos viviendo todos a nivel global, también se han puesto las pilas con respecto a la creatividad, al ingenio. Si han perdido el trabajo, se han buscado la manera de crear en un momento dado una pequeña empresa o unirse a otras personas para hacer algo diferente. Y la verdad es que eso también me parece muy admirable y que no hay que olvidar que las personas pueden ser creativas, ingeniosas y buscar maneras diferentes de poder salir y de sobrevivir. Quizá todo esto que está sucediendo nos esté llevando en general a ser más, a potenciar el compañerismo en una sociedad que ya de por sí va hacia el individualismo, ¿no? Yo creo que sí. Yo he visto a muchas personas que también eso, yo creo que no hay que ignorarlo, a personas cómo también se están ayudando los unos a los otros, cómo se están creando también asociaciones de apoyo, donde se está intentando también ayudar a gente joven para que no pierdan la esperanza, porque también estamos hablando de una generación aquí que lo tiene bastante complicado, ¿verdad? Y yo cuando veo a los estudiantes y hablo con ellos, tienen miedo, pero hay otros que dicen, bueno, pues me tengo que poner las pilas. Aquí se ha acabado una etapa, ¿no?, de unos años donde las cosas estaban como más fáciles y ahora hay que apechugar, hay que apretarse un poquito el cinturón y poner mucho esfuerzo. Como psicóloga, al hilo de esto, ¿cómo ves todos estos mensajes negativos constantes que estamos recibiendo, que está recibiendo la sociedad actual, no solamente aquí, sino también fuera de nuestras fronteras? Sí. Y que de alguna forma, en algún guiño que hacen los políticos, es como si los políticos se estuvieran dando cuenta de que tanto mensaje negativo al final va a repercutir hasta en contra de, voy a decir, los propios intereses, ¿no?, pues sí, de los gobernantes. Si lo pensamos es de lógica, o sea, si uno no para, sea una familia, sean los políticos, sean los profesores, sean los jefes en el trabajo, no paran de transmitir mensajes negativos, ¿qué realmente es lo que está pasando ahí? Pues está transmitiendo negatividad, miedo, ansiedad. ¿Qué sucede cuando sentimos eso? Nos paralizamos, nos asustamos, perdemos la perspectiva, no podemos pensar y razonar o analizar bien para encontrar soluciones, ¿verdad? Porque nos asustamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora bien, creo que lo que es evidente y cuando hay un problema, el ignorarlo tampoco es lo inteligente, porque si no, tampoco podemos encontrar soluciones y abordar el problema. Por lo cual, quizás encontrar el equilibrio de poder identificar el problema, sea el que sea, para poder abordarlo, pero tampoco sacarlo de proporción, y con esto no quiero decir que lo que estamos viviendo se está exagerando, porque esto es algo muy serio. Ahora hay que ser proactivo, asumir una responsabilidad y desde luego hacer un plan de acción para que, bueno, que todos en un momento dado podamos arrimar el hombro y salir de esta, porque nos afecta a todos. Has entrado casi, bueno, sin querer nos hemos metido en el tema este de los adolescentes, de la juventud, el preadolescente, adolescente y el postadolescente, porque esto, las situaciones de los que bien mencionas en el libro, la generación Nini, dura hasta los 20 y muchos años. ¿Este es un problema también ligado a la crisis o es anterior a la crisis? Pues lo que he leído y lo que he estudiado, yo creo que esto viene antes de la crisis. Y cuando he hablado con compañeros también de profesión sociólogos, y es realmente una actitud y unos valores, ¿no? Decimos Nini, que significa los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Personas que están cualificadas, están sanas, que pueden trabajar. Que están todo el día en casa viendo la tele. Claro, pero no son proactivos, o sea, no estoy hablando de las personas que están en paro y que no... O que están con una depresión y en un momento determinado pues tampoco tienen Estamos capacidad. hablando de las personas que son sanas, que están en perfectas condiciones para hacer un tipo de trabajo u otro. A lo mejor no el que más desean,
pero son más quizás perezosos. ¿Qué recomiendas como psicoterapeuta a los padres que están en esta situación? Pues a los padres les recomiendo que hace falta un poquito de firmeza en el sentido de no darlo todo sin recibir algo a cambio. Por ejemplo, pues darle responsabilidades a estos jóvenes. Sí, esto de quedarse en casa viendo la televisión... Hay muchas situaciones incluso de violencia y hay un problema de adaptar todo esto a una legislación, como dicen los especialistas en el campo del derecho, que tampoco está ajustada, porque hay muchas denuncias de padres a hijos que están creciendo a niveles exponenciales, como bien sabes. Sí, sí, lamentablemente... eso es un problema muy serio y de hecho el psicólogo Javier Urra en muchas ocasiones, que él está especializado en eso, lo ha comentado y de hecho tratado muchísimo, ¿no? La violencia en el entorno familiar de los jóvenes hacia los padres está siendo un problema muy serio y va aumentando. Y claro, esto hay que frenarlo como sea, porque ¿dónde nos va a llevar eso? Y claro, ver a estos padres que en un momento dado pues están intentando también sobrevivir, sacar a la familia adelante, pues bueno, ahí evidentemente hace falta abordar este problema. ¿Y la intervención de un especialista? Por supuesto. Hombre, un especialista además en estos casos tiene muy buen resultado. ¿Por qué? Porque... en este caso, por ejemplo, entre el joven y los padres hay un problema de dinámica de comunicación y en muchos casos un mediador puede ayudar. Incluso un mediador de los departamentos de bienestar social, que por ejemplo, acudir a estos departamentos también. Por ejemplo. Y claro, todas esas dinámicas y en la situación, por ejemplo, en la que estamos viviendo ahora, pues no ayuda a esas situaciones, ¿no? Ayuda a esas situaciones. Pero también me gustaría decir que no en todos los ámbitos de la familia donde hay jóvenes que no trabajan, los ninis, los que ni estudian ni trabajan, son violentos, ni muchísimo menos. Muchos de ellos sencillamente han perdido la esperanza o no confían en sí mismos. Una generación desencantada, ¿no? Desencantada, están... que no saben qué hacer, que están un poco perdidos. Entonces, a ellos también hay que ayudarles. O sea, criticarlos nada más y dejarlos ahí solo va a hacer que las cosas empeoren. Es como a una persona que está deprimida decirle, bueno, tú lo que tienes que hacer es levantarte e intentarlo. Es que no estás haciendo el esfuerzo suficiente. Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva, que yo no creo que a la mayoría de las personas ni les guste estar deprimida ni sentirse inactivos y poco útiles. Lo que pasa que también, por rematar un poco el tema, la generación de jóvenes de ahora también están muy influenciadas, más que por la familia, que sucedía hasta ahora, por el grupo. Es decir, tienen también mucha presión de tener un papel con respecto al grupo más inmediato que tienen y muchas relaciones también que se desarrollan en las redes sociales y que no son reales. Bueno, no son físicas, no son tangibles, ¿no? Claro, claro. Ese es un cambio, por ejemplo, tan actual, que ahí estamos todos adaptándonos a ellos. Todo esta manera de relacionarse en las redes sociales, lo que llaman amigos virtuales. Las nuevas tecnologías son estupendas y maravillosas y nos dan una fuente de información y nos acerca y tenemos acceso a mucha información, pero también aleja lo que tenemos más cerca. Porque tú hablas en el libro, muy importante, de los besos y los abrazos. Exacto. Y en estas relaciones virtuales que tienen todos nuestros hijos, la gente ni se abraza, ni se toca, ni se siente de verdad, ¿no? O sea, exactamente. Eso se ha perdido. Desde luego, de momento es difícil, ¿verdad?, a nivel virtual, pero sí, los besos y los abrazos, qué manera funcionan, el calor humano. Arreglar algo con un apretón, ¿no? Un apretón. Alguien está desanimado, una buena sonrisa, un buen abrazote de oso. Tocar, ¿no? tocar, sentir, ¿no? Tocar. Y de hecho eso está más que demostrado que para, por ejemplo, los niños recién nacidos, hace falta tocarlos, hace falta que se sientan ellos, el calorcito pues, de la enfermera, de los padres, de la familia, ¿no? De todas formas, Laura, tú que has estado viviendo y conoces de cerca la sociedad americana, es cierto que hay distintos tipos de sociedades, porque en la sociedad americana lo de
tocar y sentir y tal está Es casi diferente. prohibido, ¿no? Es más, como diría más yo, más distante. mediterráneo, más de otras culturas, pero hay sociedades como que eso de tocar está mal Pues visto sí, incluso. no, sí, o está mal visto en el mundo anglosajón, o sea, el tocarse, pero con personas, si son amigos o familias, pues sí, pero personas que no se conocen tanto, así como por ejemplo en el Mediterráneo o en Europa, ¿no? Hay más tendencia a lo mejor a saludar a alguien con 2 besos. Eso en el mundo anglosajón es la mano, ¿no? Pero bueno, son costumbres diferentes, ¿no? Bueno, pero tú recomiendas a todos que hay que, Sí, de vez en cuando claro hay que demostrar sentir que la persona afecto. físicamente está ahí, ¿no? Como El cuando a los afecto. enfermos les das la mano, ¿no? Les Fundamental. Luego lo les das la recuerdan. mano, que si tanto lo recuerdan, una mirada genuina de empatía, ¿no? De un poquito de cariño. Y el Mira, cariño se puede dar a través de la palabra, una sonrisa. Alguien que está a punto o- de fallecer, abrazarle, sentirle, tocarle la mano. Pues sí, desde luego, si no tiene dolores, porque hay un factor muy importante es si padece o no de dolores físicos. Tomemos nota de esto, ¿No? importante. Porque las personas cuando tienen dolor físico, también el sistema nervioso central, pues tienen como los nervios a flor de piel. Entonces, lo que puede ser un gesto de caricia puede también empeorar lo que es el dolor. Entonces, para esas personas es importante preguntar. Pero alguien que no tiene dolor físico, una mirada, agarrarle de la mano a alguien que, ¿no? que se está yendo, pues, ¿por qué no? Lo hace más tranquilo, más sereno, ¿no? Otro apartado del libro que nos llama la atención, que lo conocemos todos, es el tema de la buena y la mala suerte. ¿Cómo afrontar? Porque la buena suerte es como, pues eso, como cuando, nada, no la tienes que gestionar, ¿no? Pero la mala suerte sí. La mala suerte hay que gestionarla y eso ahí quizás entra lo que son el tipo de cambios inesperados. Uno pues puede llevar a cabo una acción, pero quizás ese factor, aunque sea un porcentaje pequeñito, ¿no? Que se den todo, ¿no? Todas las cosas necesarias para que se cumpla nuestro deseo, para que podamos conseguir nuestro objetivo, también hay un factor de suerte. Ahora, ¿qué modo explicativo nos damos a nosotros mismos, a otra persona, a la hora de explicar esa buena o esa mala suerte? Es importante, ¿no? Hay una expresión en el libro que me ha gustado mucho, que es cuando dices el sabotaje a uno mismo, porque a veces uno hace sabotaje contra uno mismo, ¿no? Porque vamos, te echas toda la porquería encima, ¿no? Pues sí, esos mensajes tan negativos. ¿Qué tendencias tenemos a veces de machacarnos, ¿no? Demasiadas, y eso lo veo en el día a día. Ahí es donde entra un término y un concepto que me gusta mucho y que lo describe también, que es la tiranía de los deberías, que lo estudió la psicóloga Karen Horney, y es esos mensajes que son exigentes, demandantes, machacadores, de yo tenía que haber conseguido esto si yo hubiese hecho, no soy suficiente, son siempre comparativos y uno siempre acaba perdiendo. Esos mensajes, ese diálogo interno con uno mismo, donde hay mensajes negativos, destructivos, no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Nos llevan a la culpa, al malestar y a sentirnos fracasados. Bueno, pero también hay personas que ante otras personas también generan ese permanente cuestionamiento a la otra persona, porque quizás son personas que no son capaces ellas mismas de mirarse a sus problemas, a sus defectos, y lo proyectan esta incapacidad en fijarse en los demás. En fijarse en los demás, en criticarlas. Ante estas personas hay que tener cuidado, pregunto. Con estas personas hay que tener cuidado. Quizás hay personas que las podemos considerar tóxicas, ¿verdad? Que son tóxicas. Interesante. ¿No? Es un término y de hecho hay escritos sobre ello. Las personas que son tóxicas, que nos transmiten malestar, que nos producen inseguridad, que nos hacen chantaje emocional, que de repente estamos con ellos y nos sentimos después, al cabo de un ratito, nos sentimos un poco mal y no sabemos por qué. Y son confusos en sus mensajes porque a lo mejor su lenguaje no verbal, el físico, parece cercano y luego lo que nos están diciendo son cosas muy negativas, ¿no?
Hay que tener cuidado. Tenemos muchas cosas dentro del libro. Sí. Lógicamente hay que leerlo. Somos cambio, los celos, las situaciones adversas. La envidia también. Pero bueno, la envidia, pero somos capaces todos de Somos cambiar. Capaces, Te habrá ayudado mucho, brevemente, sí. La experiencia de haber tenido un padre como tu padre, como Luis Rojas Marcos, en casa. Tener un padre así. Pues sí, la verdad es que tengo que decir que me siento muy afortunada. Tenemos una buena relación, que podíamos no tenerla. ¿Cuántos padres, hijos? Como amigos. ¿No? Bueno, más que amigos, yo no diría amigos, porque lo que tenemos es mucha confianza, pero su papel de padre es de padre y el mío de hija, aunque tengamos muchas cosas en común, ¿no? Muy bien, Laura, pues ha sido un verdadero placer, tomamos nota de todo. Gracias por haber estado aquí en Forum. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, y nosotros con todas estas indicaciones y consejos nos despedimos. Eskerrik asko, agur.